del Orinoco, la que se quemaron 22.000 hectáreas aproximadamente. ¡Provocado! ¡Claro que fue provocado! Pero provocado por la desidia, provocado por la negligencia, provocado por la falta de Estado. Quiero responsabilizar al mayor general de todos los mayores, Rodríguez Alice Cabello, que está allí, al presidente de la CBG. Ellos ya sabían desde el año pasado, le estamos alertando de la situación de Banderas del Orinoco. Allí hubo muerte, muerte de ecosistemas completos, muerte de fauna, de flora, allí hubo muerte de abejas, de osos. Allí hubo una gran cantidad de afectación y afectación climática para todo el territorio del país. Ahora, este calor que estamos viviendo va a ser nada para lo que se avecina. Nosotros advertimos una catástrofe. ¿Qué iba a pasar? Y la catástrofe se consumó. Aquí no nos vengan a nosotros, al Tarek Williams, al fiscal. Averigua y empieza a meter presos a esos ecocidas, porque son unos ecocidas. Y no nos vengan con cuentos de brazalete de negro, de blanco o brazalete de pura charamita, porque nosotros no tenemos nada, ni zarcillo, ni pulsera, ni nada por el estilo. Lo que somos unos pobres de la... Ya ustedes saben qué, los trabajadores como nos han dejado, pero no nos han quitado la dignidad. Somos trabajadores técnicos. A esos bosques se le quitaron más de 600 bomberos forestales. Eso fue como que si le quitaran los médicos a los hospitales. Y a nosotros sí nos duele nuestros bosques, a nosotros sí nos duele nuestro país. Y pero lo que pasa es que en la política de Estado que quieren arrasar con todos esos bosques, con todos esos ecosistemas, con los trabajadores. ¡Ya basta! Los trabajadores decimos ya basta, necesitamos justicia y no queremos tanta habladera de charamisa, sino justicia real y verdadera. Ella es Raiza Ruiz. En el sur de Venezuela la conocen, es ingeniero industrial, madre de 2 hijos, casada, y fue despedida de su trabajo en diciembre del 2017. Fue despedida injustamente y está pidiendo el reenganche y hasta ahora no lo ha logrado. Todo el mundo le dice, espérate, sí, va, tienes razón, fue injusto, lo que tú quieras, pero ahí está, es parte del juego. El problema es que es una luchadora laboral por los derechos de los trabajadores. Y por eso es que está votada. Bienvenida, Raiza. Pero ahora Raiza, que es ingeniero industrial, madre de una maestra que con su esfuerzo y con su lucha logró que su hija estudiara y se convirtiera en ingeniero industrial, pero para vivir está vendiendo hortalizas, tortas y otras cosas. Bienvenida, Raiza, y cuéntame qué es lo que vendes aparte de hortalizas y tortas. Sí, buenas tardes, Raiza Pulido y fue en el año 2019 el despido injustificado. Cabe resaltar que fue el despido injustificado más grande de Venezuela en los últimos 20 años. El primero, bueno, lo hizo Hugo Chávez con los trabajadores de PDVSA y nosotros somos el segundo despido masivo. Más de 1.700 trabajadores fuimos despedidos injustificadamente en el año 2019 y esto ocurrió en cuando se crea la empresa mixta Mavetur, con capital turco y capital venezolano. Se crea esta empresa mixta, donde Maderas del Orinoco tiene el 51% del total de las acciones, pero bueno, el capital turco, que es la empresa Glenmore Project Insta, es la que prácticamente se apoderó de todo lo que es la empresa, pues Maderas del Orinoco, que era una empresa estatal. Sí. ¿Y qué tienes que ver tú con Uberito, que te vimos protestando, que es un proyecto maravilloso que se hizo realidad hace décadas atrás, y un sembradío extraordinario? Sí, Uberito es parte del pueblo que está dentro de lo que es el estado Monagas, donde se creó el primer bosque artificial sembrado por el hombre de pino caribe y otras especies. Eso se encuentra en el estado Monagas, al sur del estado Monagas. Y bueno, una maravilla, era una maravilla, es todavía una maravilla, porque sabemos cómo rescatar, los que somos técnicos, sabemos cómo rescatar eso, pues, ese bosque que ha sido quemado en los últimos tiempos por la mala praxis, por no
tener los cortafuegos a tiempo, por no hacer el mantenimiento a tiempo, el manejo forestal. Todo eso es una catástrofe que se debe, no sé si intencionalmente o la falta de conocimiento, pero está pasando, pues. Sí. Ok. En diciembre del 2017 te botan de tu trabajo. Bueno, tú estás casada y tienes dos hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese diciembre, ese primer diciembre sin trabajo? Pues fue una sorpresa porque empezábamos estábamos utilizando esta modalidad las empresas de quitarnos los transportes, nos dejaban sin los transportes que estaban contemplados en los contratos colectivos para después venir como un plan, ya se sabe que es un plan, que era ellos decir que nosotros habíamos cometido unas faltas injustificadas, siendo que era el transporte que no hacían la ruta para recoger a los trabajadores. Todo eso nos damos cuenta después los trabajadores, es cuando ya no pasan las calificaciones de despido, sino que nos quitan los salarios de las cuentas, algo que está totalmente fuera de la ley porque no fuimos calificados. De hecho, yo no tengo calificación de despido por la Inspectoría del Trabajo. Todo eso fue parado. Tengo mi orden de reenganche porque logré hacer todas mis gestiones a tiempo. Sin embargo, la empresa hace caso omiso y más bien nos ven como enemigos, hasta enemigos políticos nos han llegado a ver a los trabajadores, no solamente en Maderas del Orinoco, sino de cualquier otra empresa, cualquier otro trabajador que se atreva a alzar la voz por sus derechos. ¿Y aquel diciembre cómo fue? Aquel diciembre que es cuando uno, en realidad, una familia gasta más, son los regalos de los muchachos, los trajecitos para las fiestas familiares y demás. ¿Cómo fue eso? Tú estás casada y tienes dos hijos, ¿no? Sí, de hecho, el último abono de nómina no pegó tanto porque el último abono de nómina fue el 30 de diciembre, sin manera de saber qué era lo que estaba pasando. Al empezar enero es que empezamos a ver que algo está pasando y empezamos a hacer lo que, conocemos la ley, yo soy supervisora de seguridad de salud laboral, manejo mucho lo que es la ley orgánica del trabajo y sé cuáles son los pasos a seguir en cuanto a irregularidades, pues, en cuanto que contemplan la ley. Muchos otros trabajadores, más de 1.700 trabajadores, no pudieron hacerlo a tiempo porque no tenían el conocimiento qué hacer en ese momento y bueno, muchos fueron a retirar un dinero a destiempo porque ya se les había pasado el lapso de los 30 días para realizar su gestión de reenganche, entonces fue una muy mala jugada para despedir a los trabajadores y pagarles con sueldo que no tenía nada que ver al poder adquisitivo que tenían los trabajadores. Pero con un gobierno que se hace pasar como de solidaridad y de defensa de los trabajadores y patriótico y nacionalista, etcétera, y anticapitalista y socialista, supongo que habrás tenido una buena aceptación por parte del régimen que te defendió. ¿Por qué no pudo reengancharte a ti y a tus compañeros? No, porque ya a través de los años, llevamos para 4 años, 6 meses, nos damos cuenta que es una política de Estado que se está implementando en las empresas básicas de Guayana y en las empresas a nivel nacional. Rebajar las nóminas, pero pagarles con precios de gallina flaca o simplemente no pagarles, esperar que los trabajadores se mueran, esperar que los trabajadores se cansen, esperar que los trabajadores migren, porque todo eso les pasó a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, no solamente en Maderas del Orinoco, sino en otras empresas también. Pero tú no migraste, ¿por qué? No migré porque mi mamá está enferma. En el año 2020 le descubrimos un cáncer silencioso que tenía, pero en etapa avanzada, un cáncer en la garganta. Eso fue en el año 2020, estadio 4. Y mi mamá no quiso hacerse terapia. Por más que le insistiéramos, no quiso porque ya sabía la carga que sería eso. Y bueno, ya lo dejó en manos de Dios y gracias a Dios aún la tenemos viva, pero ya está en condiciones que se puede decir eh, en sus etapas pues finales de la enfermedad. Es bastante triste, es algo bueno, le agradecemos a Dios todo el tiempo que nos los ha regalado desde esa vez que
que supimos que la enfermedad era terminal. Sin embargo, bueno, Dios es el más grande y el que nos las mantiene aún con nosotros. Y en vista de que no consigues un trabajo en lo que te especializaste, gracias a que tu mamá maestra ahorró, luchó, trabajó y logró que uno de sus sueños, que su hija tuviera una profesión, ingeniero industrial, ¿de qué vives? De vender cualquier cosa, de vender hortalizas, aprendí a hacer torta, aprendí a pintar, aprendí a hacer muchas cosas, pues. Y le agradezco a Dios la misericordia de no sé cómo lo he logrado, pero lo he logrado aparte de la lucha que he llevado, también porque he sido la voz de mis compañeros, que muchas veces no se atreven a hablar y a denunciar, porque los trabajadores del bosque son trabajadores muy nobles y primera vez que nos vemos en una situación como la que está pasando. Sin embargo, seguimos en la lucha porque ya dejamos de ser nosotros cuando viene alguien, una persona y te dice, confío en ti, no te rindas, nosotros confiamos en ti. Eso es algo que es para quien le toque, pues. No sé cómo explicarlo porque es una responsabilidad en nuestros hombros más allá de la familiar que ya tenemos. Es de otras personas que confían en ti y quizás confían en ese don que tenemos de defendernos, de hablar, de conocer la ley y bueno, en eso estamos. Nos ha ido pasando el tiempo, 4 años y medio y seguimos protestando y seguimos luchando, seguimos alzando la voz y nos hemos dado cuenta que es una política de Estado implementada para erradicar la clase trabajadora venezolana que defiende sus derechos, simplemente que queden focas, simplemente que queden seguidores del gobierno, simplemente que quede gente que vaya para marcha y no les importa si hacen el trabajo o no hacen el trabajo, es simplemente nos quieren sumisos, no quieren que reclamemos y nos tildan de enemigos políticos. Y es algo muy triste para nosotros los trabajadores que nos tuvimos que ver en esta dificultad y enfrentar un patrono que nos vean como enemigos y no nos vea como esa relación laboral que tiene que haber entre patrono y trabajador. Y tienes quien te defienda. Tengo un abogado que contraté desde el mismo momento que me enteré de mi situación, pero bueno, 4 años y medio no se Pero ha podido digo, hacer. no, entonces no cuentas con el régimen para que te defienda, con el Estado que te defienda, con el Estado que cumpla la Constitución y tus deberes, tus derechos. No tienes un Estado que te defienda. No tenemos un Estado que nos defienda, más bien Ni tenemos un como Estado que nos trabajadora, trata. ni como madre. No, nosotros hemos acudido tanto a las inspectorías del trabajo, tanto de Monagas como de Bolívar, como el Ministerio del Trabajo en Caracas. Hemos acudido a la Defensoría del Pueblo, tanto en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, como en Caracas. Hemos ido a la propia Inspectoría de Caracas, Fiscalía. Tenemos compañeros que tienen orden de reenganche por tribunales con sentencias firmes y tampoco se cumple. Entonces nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer legalmente, administrativamente, para que reflejar que se ha cometido una injusticia con nosotros. Sin embargo, el Estado hace caso omiso y no hace cumplir a través de las instituciones que nos deberían garantizar justicia, no hace cumplir esa justicia para nosotros los trabajadores. Tienes dos hijos, ¿qué edad tienen? Mis hijos tienen el mayor, un niño de 12 años, y la menor, una niña de 7 años. ¿Sientes que de seguir este régimen tú podrás realizar el sueño que realizó tu mamá contigo, que ellos puedan estudiar primaria, bachillerato, algún trabajo universitario, estudios universitarios, si es que eso es lo que ellos lo que quieren? ¿Crees que de seguir esta situación puedas lograr ese sueño? En este país no. Lamentablemente, si seguimos como vamos, no. Su papá es ingeniero industrial también, yo soy ingeniero industrial también.
Lo mínimo que queremos para nuestros hijos es una excelente educación como la tuvimos nosotros, sin ser personas adineradas. Yo vengo de un barrio de Ciudad Bolívar, el barrio Grimaldi de Ciudad Bolívar, un barrio muy humilde. Sin embargo, mi mamá siendo maestra rural, me pudo garantizar mi educación y el Estado me garantizó mi educación. Sin embargo, yo, por más que haya trabajado en una empresa básica, por más que en cierto momento haya tenido un poder adquisitivo, en este momento siento que no puedo darle la educación adecuada. Me valgo mucho de lo que nosotros mismos le podemos enseñar a ellos, que gracias a Dios ellos tienen esa ventaja de tener dos papás ingenieros, pero va a haber un momento que no vamos a quedar cortos y no le vamos a poder garantizar la educación a nuestros hijos, que simplemente queremos que sean mejores que nosotros, porque esa es la idea y el sentimiento de cualquier padre venezolano, siempre que sus hijos se superen y sean mejores que sus padres. Ese es el gran anhelo de todo padre, de toda madre en Venezuela. Pero tu esposo tiene trabajo, ¿no? Él trabaja de estajo también, Ah, a también. veces. Sí, 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 porque es que en Venezuela eh, no hay en estos momentos un ambiente laboral, ni tanto para el espacio público, las instituciones públicas, ni como las instituciones privadas tampoco. Nosotros, yo voy a cumplir casi 42 años de edad, y nos ponemos a revisar lo que es el mercado laboral privado para buscar otra alternativa, y resulta que los privados ya están poniendo hasta rangos de edad de entre 20, 30 años, 20, 35 años, pero ya 40 años el sector privado muchas veces no quiere tampoco trabajadores. Nosotros presumimos por toda esta lucha que estamos dando que el sector privado se está limitando de ciertas edades para de repente no tengan que caer en pagar prestaciones y pagar otras remuneraciones que igualmente no la están cumpliendo, porque ahorita ningún sector, ni el sector público ni el sector privado, están cumpliendo lo que es la ley orgánica del trabajo. Aquí todo el aparataje económico se está, así no sea que sea una Venezuela muy rentable, pero todo se está sosteniendo en los hombros de los trabajadores que están cobrando miseria, en hombros de juventud que no saben lo que es un poder adquisitivo, con una ilusión económica que crean que pagar $20 semanal es un ingreso, pero son muchachos que no han vivido lo que es de verdad una retribución y que sea un verdadero pago a los servicios, a su carrera, a lo que estudiaron mucho. La meritocracia se perdió en este país. Son muchas cosas que estamos viviendo y podemos decir que estamos en una plena esclavitud moderna en Venezuela. Y esa es parte de la lucha, no es solo por nosotros los trabajadores públicos, sino también para los trabajadores de las empresas privadas, que tampoco pueden hablar porque en lo que hablen o defiendan su derecho que por ley les pertenece, no pueden, lo que pueden ser despedidos en cualquier momento también. O sea que eso que tanto hablan de que el socialismo es a favor de los trabajadores y que todos vamos a vivir muchísimo mejor, que no vamos a ser explotados como en los países, como en el capitalismo, todo eso es falso. Falso, falso. Y no lo digo como una demagogia o lo digo como una opinión, no, lo digo como un testimonio de una persona que lo está viviendo dentro de Venezuela, un trabajador que lo está viviendo dentro de Venezuela, porque se escuchan muchas personas que hablan de narrativas de lo que está pasando, pero nosotros los trabajadores que nos permanecemos aquí y que de alguna manera por lo que decimos somos perseguidos y persuaden muchos a la dirigencia de este gobierno para que nos metan miedo, porque eso me ha pasado a mí. No, todos los trabajadores que alzamos la voz, damos testimonios y tenemos pruebas físicas, tenemos documentos que respaldan lo que estamos diciendo, porque nosotros nunca hemos abandonado nuestras instituciones que nos puedan defender. Sin embargo, todo el aparato del Estado ha abandonado a los trabajadores de Venezuela. ¿Por qué dices que tienes miedo, que a veces te han querido meter miedo?
¿Qué hacen? Sí, yo me di cuenta que se está utilizando lo que se llama persuasión. Me costó darme cuenta de esto porque es algo que uno no puede denunciar con una prueba, pero sin embargo hay otras pruebas, pero no tienen cara. ¿Cómo es esa persuasión? Nos hacen videos con inteligencia artificial, que diciendo que porque yo proteste, a mí me están pagando. Nos ligan con dirigentes políticos de la oposición que nos están pagando para hacer protestas. Nos mandan mensajes de supuestas guerrillas comunicacionales de personas afectadas al gobierno. Yo tengo esos mensajes también, que piden que nos apliquen la ley del odio, que piden que apliquen una serie de cosas que se inventaron también en estos tiempos para meternos miedo, para que no defendamos nuestros derechos, porque nosotros de lo que estamos diciendo, nada está fuera de lo que establece la ley orgánica del trabajo, de lo que establece nuestros contratos colectivos, de lo que establece la misma Constitución. Entonces, son mensajes subliminales, pero hechos para que cuando uno lo vea y uno lo lea y uno dice, bueno, en cualquier momento te van a meter preso. Eso está pasando. Ahora, tú hablas todo el tiempo en plural. Quiere decir que lo que tú estás viviendo lo viven todos los trabajadores, por lo menos los que tú conoces. Claro, claro, porque yo soy una de las caras que está visible, se puede decir. Hay muchos detrás que tienen miedo a denunciar, pero sin embargo llevan sus procedimientos legales para defenderse, pero no lo hacen de manera pública tal vez. Y no solamente soy yo por Maderas del Orinoco, todas las empresas básicas, hay trabajadores que están alzando la voz también, y hay trabajadores que cada vez tienen menos miedo, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo crees tú que va a cambiar o piensas que esto no va a cambiar? Sí. Yo hace poco dije que me uno también. Yo, Raiza Pulido, después de haber agotado todas las instancias, todos los procedimientos legales, todos los procedimientos administrativos, ya yo veo que con este gobierno yo no voy a conseguir justicia. Es lamentable porque el daño me lo hizo este gobierno, pero yo sé que ya yo no voy a conseguir justicia. Entonces no me queda más que ser una más de la que alce la voz y pida un cambio de gobierno, porque como lo dije antes, soy testimonio de lo que quieren hacer con la clase trabajadora venezolana y nosotros no nos vamos a dejar, los trabajadores de Guayana no vamos a dejar que eso ocurra. Es lamentable y pedimos auxilio, porque los trabajadores de Guayana se han caracterizados por ser trabajadores aguerridos que siempre están al frente de las luchas, pero también necesitamos que haya un cambio de gobierno, ya no podemos esperar otra Ok, cosa. pero ¿qué puedes hacer tú para que haya un cambio de gobierno? Votar el 28 de julio. Y le hago un llamado a todos los venezolanos. Los venezolanos no somos personas violentas, sí alzamos la voz, sí reclamamos nuestros derechos, pero no somos personas violentas que tomamos armas o vamos, no, somos personas que confiamos plenamente en la democracia y nosotros vemos que las condiciones están dadas para que haya un cambio de gobierno, están dadas para que se nos haga justicia, porque no vamos a conseguir nada con el gobierno de Nicolás Maduro, ya tenemos que decirlo por la calle del medio, ya no nos queda otra, sino llamar a todos los venezolanos, a todos los trabajadores, a todos los jubilados que salgan a votar el 28 de julio para obtener justicia. Justicia real y verdadera es lo que queremos los trabajadores de Venezuela. Pero tú hablas de democracia. ¿Tú piensas que el gobierno de Nicolás Maduro ejerce la democracia? ¿Es un Creo que no la gobierno ejerce. democrático? No, para mí el gobierno de Nicolás Maduro es demagogia. Ellos a través de su discurso dicen cosas, pero nosotros tenemos cómo refutarlo legalmente, administrativamente. Si nosotros tenemos que refutar todo el aparataje del Estado, desde todas sus instituciones, y que no nos hacen justicia, cuando nosotros tenemos un reclamo, entonces eso no es una democracia. No podemos decir que es una democracia. Y si no es una democracia, ¿por qué crees que con tu voto vas a sacarlo?
porque bueno, estamos en la calle, porque vamos a estar en la calle, porque es la única manera que nosotros podemos alzar la voz con el voto, o sea, no tenemos otra forma de hacerlo. ¿Cómo pedimos democracia? ¿Cómo le podemos pedir nosotros democracia? ¿Cómo podemos decirle al mundo que nosotros queremos democracia? Bueno, ejerciendo nuestro derecho al voto. Que hay voces que se dice que puede haber fraude, que las máquinas, que todo, pero yo voy a votar y yo me voy a quedar en la calle defendiendo mi voto. A mí por algún lado me van a ver y por algún lado irán a ver a millones de venezolanos que queremos democracia y la estamos ejerciendo, pero si llegan a ir en contra de eso, bueno, ellos son los que van a quedar en evidencia porque no somos pocos, somos millones los que queremos hacerlo y millones los que queremos visibilizar ese día que queremos ser libres de manera pacífica. ¿En cuánto venden las tortas para poder sobrevivir y mantener a tus hijos? Bueno, esos son precios que básicamente prácticamente ni manejo bien porque yo no soy repostera. Tendría que sacar una estructura de costos, pero básicamente es a familiares y amigos donde no se puede sacar ni siquiera un porcentaje de ganancia quizás competitivo, porque no, con todo el respeto que tienen las reposteras, con todo reposteras, yo lo hago para sobrevivir, no lo hago como un negocio, porque yo soy ingeniero industrial orgullosamente de aquí, de este estado, y, y eso es lo que quiero hacer y lo que quiero seguir haciendo. Raiza, pero tienen casa propia. Sí, gracias a O Dios sea tengo que tú no casa. pagas eso, tú lo que puedes pagar en todo caso es gastas en la luz, en el agua, en la educación y en las cosas que necesitan para vestirse, ¿no? Más o menos, ¿con cuánto se redondean entre lo que gana tu esposo y lo que ganas tú? No, aproximadamente $200 aproximadamente. ¿Y qué puedes hacer con $200? Estirarlos como podamos. Hay meses que debemos unas cosas, otros meses debíamos otras cosas. Por ejemplo, yo tenía a mis hijos en un colegio privado y los tuve que sacar de ese colegio, dejaron de ver sus amiguitos, parte del sacrificio que mis hijos están pasando también bueno, no alcanza, no alcanza, no ¿Cuánto? alcanza. Nosotros, por ejemplo, para decir gastos, llevándole a la pirámide de Maslow, que es de la calidad de vida, donde lo más bajo es la alimentación, la casa, el vestido. Yo le puedo decir que yo tengo pantalones que tienen 6 años, 5 años. Si acaso podríamos comprarle ropa, es a los niños. O sea, un par de zapatos igualmente, gracias a Dios que bueno, me duran, pero no tenemos para comprar ropa, no tenemos para pintar la casa, no tenemos para otras cosas. Lo más que podemos reunir es para los niños. Siempre, siempre la prioridad es los niños. Y gracias a Dios mis hijos son unos seres humanos excelentes que entienden la situación, pero nos duele pues como padres. Por ejemplo, Raiza, ¿qué desayunaste hoy? Hoy arepa, arepa con queso. Ujú. ¿Qué almorzaste? Bueno, hoy sí almorzamos pollo guisado con arroz. ¿Quién hace la comida? ¿Tú? Sí, hago yo la comida yo y a veces la hace mi esposo, depende mi esposo me apoya mucho cuando yo ando en mis actividades, me apoya, pues, porque él cree que hay que alzar la voz también. ¿Alguna vez pasaron hambre, tú y los muchachos en estos 4 años? Claro, claro, sí pasamos, sobre todo en el tiempo de pandemia, fue un tiempo muy duro. Sin embargo, bueno, la familia venezolana siempre nos apoyamos mucho y, y bueno, se logró, se superó. ¿A dónde para divertirse llevas a tus hijos? Primero dime Bueno, cuántos días a la semana tienen clase. sí, bueno, tiene clases todos los días, sí, por lo menos en las escuelas aquí,
en Ciudad Bolívar están dando clase todos los días. Hay días que no pueden porque las maestras están haciendo alguna actividad, pero sí están teniendo clase de O lunes a sea, viernes. o sea que no es como en otras partes del país que solamente dan clases 2 días a la semana, porque además reciben un sueldo miserable las maestras. Sí, no, las maestras aquí están dando de lunes a viernes, pero hay que ayudarlas porque siempre piden colaboraciones, que si para el desinfectante, que si para el botellón de agua, que si para un bombillo de la escuela, que si todos los gastos, los representantes de lo que podamos, bueno, ayudamos a esos gastos. Pero si estás en una escuela pública, tus hijos, es el Estado el que debe dar todos esos implementos. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Sin embargo, bueno, para que asistan toda la semana, eso es lo que hacen los padres. Tratan también en ese aspecto de colaborar, pues. ¿A dónde los llevas? Los fines de semana, ¿qué hacen? No, básicamente, gracias a Dios que la casa de mi mamá tiene un patio grandísimo y ellos son felices en ese patio. Matas de mango, aquí en Bolívar hay mucha mata de mango, al frentecito está un parque, eso ha sido una ventaja para nosotros, pues. Y ellos adoran siempre estar allá donde la abuela, básicamente. Pero hay algo, por ejemplo, mi hija, cuando nació mi hijo, el mayor, nosotros sí viajábamos a Mochima, viajábamos a Caripe, viajábamos a Caracas, a otras partes. Eso fue en el año 2012 que nació mi hijo. En esos años todavía el poder adquisitivo se podía. Pero cuando nació mi hija nace en pleno 2016, donde estaba la crisis más tremenda, y ella fue, como dice mi esposo, la que llevó más del bulto. De hecho, cuando mi hija ve las fotos en comparación a su hermano, me dice, mamá, a mí me tocó lo peor. Sí, porque no podemos. Quisiéramos, pero no podemos. ¿Te han dicho qué quisieran ser cuando sean grandes? Si quieren ser como tú o quieren ser como su abuela, maestra, por ejemplo. Sí, bueno, en cuanto a lo que es lo que ellos quieran ser, yo les doy toda la libertad del mundo. Los dos son dos niños muy inteligentes. Por ejemplo, a mi hijo se le da mucho lo que es la parte electrónica. Él arregla los bombillos de luces LED, él los arregla, excelente. Arregla aparatos de electrodomésticos, tiene 12 años, usa las redes sociales y aprende, es muy, muy bueno. Él dice que va a ser ingeniero electrónico. La niña la veo, es muy inteligente también, pero la veo, es muy artista, le gusta dibujar, le gusta, y yo quiero que ellos sean lo que ellos quieran ser. En este aspecto, mi mamá quería que yo fuera maestra porque ella tenía esa ventaja. Sin embargo, yo quería ser ingeniero. Y bueno, logré ser ingeniero. En este caso, nosotros queremos darle la libertad a ellos, que escojan lo que quieran hacer con su vida y apoyarlos, por supuesto. Mira, no sé si te lo pregunté porque vamos a decirle a la gente que nos está viendo que empezamos a hacer esta grabación y como a los 5 minutos se fue el internet, ¿ok? Cosa lógica en Venezuela. Y no sé si voy a repetirlo, pero fue tan doloroso ver. Bueno, primero fue tan hermoso cuando muchas décadas atrás nos enteramos de la existencia de Uberito, ¿no? Y cómo iba creciendo y cómo ese proyecto maravilloso. Y fue muy doloroso saber que buena parte de Uberito se incendió, ¿ok? Sí. Porque acaban con todo, están acabando con todo, es impresionante. Y te vi al principio de esta grabación, te vi peleando por Uberito. Cuéntanos de Uberito. ¿Qué pasó allí? Sí, Uberito es un pueblo que está dentro del bosque, valga la redundancia de Uberito. Ahí hay una comunidad de personas dentro del bosque y el bosque tiene árboles de pino y otras especies, acacia también, eucalipto también. Y ese bosque también se comunica con el estado Anzoátegui, el Coloradito, bueno, todos esos son miles y miles de hectáreas, millones y millones de kilos. Eso se dieron con proyectos forestales que iniciaron desde cuando existía la CBG, se llamaba Proforca, y
fue un proyecto que aprobó Leopoldo Sucre Figarela. En aquel tiempo se les tuvo que Un, demostrar. un ser maravilloso, realmente. Así es. Sin embargo, a él se le tuvo que demostrar a los científicos forestales de aquel momento que era viable forestar las sabanas de Monagas y Anzoátegui, que le llamaban la mesa de Guanipa, porque esas sabanas contemplaban una zona que no albergaba prácticamente algo productivo, como la ganadería u otro tipo de actividad. Sin embargo, los científicos estudiaron que podían cambiar el clima de esa zona. De hecho, eso ocurrió de esa manera. El clima de la zona se cambió, el ecosistema de esa zona se cambió. Hay ríos cruzan todo eso también. Entonces, eso es una zona forestal, se podría convertir en una zona turística. Es algo muy rico que se creó con las manos del hombre, con las manos de los venezolanos que llevaron a cabo ese proyecto, y hoy podemos decir que tenemos, porque esas fueron semillas que fueron importadas del centro, de Centroamérica, y se hicieron 2 huertas semilleros, uno en Santa Cruz de Bucaral, en el estado Falcón, y uno en San Antonio de Maturín, estado Monagas. Y allí hicieron cruces genéticos con nuestros científicos de la ULA, científicos de la UNED, donde ellos pudieron generar padres venezolanos de esos pinos que dieran semilla de pino venezolano, con ascendencia centroamericana, pero son pinos venezolanos. Y bueno, eso fue una población inmensa de millones de pinos. Teníamos el bosque artificial más grande del mundo, plantado por el hombre. Y cada vez lo que se ha hecho es acabar con ese bosque, talarlo, quemarlo indiscriminadamente. No se tiene idea del daño que se le está haciendo, no solamente a lo que es el proceso productivo como tal, sino a la gran flora y fauna de esas zonas que se convirtieron. Yo recuerdo que había un gerente de producción forestal que me dijo: Raiza, yo vi una pareja de zorros, zorros rojos de cola blanca. Wow, esos son zorros que no eran autóctonos de esa zona. Sin embargo, por la migración de las especies y lo que albergaba eso, tanto las abejas también, una zona muy rica en abejas por los árboles, y bueno, todo eso se ha visto afectado. Para finalizar, Raiza, cuéntame cuál es la Venezuela que te gustaría que tu mamá, a pesar de que está tan mal, ¿ok? Que tu esposo, tú y sobre todo tus hijos quieren tener o quieran ver. Bueno, la Venezuela que yo quiero tener es mejor de la que tuve cuando era niña y de la, por supuesto, de esta que estoy viviendo ahora. Sí, anhelo que sea mejor, porque siento que un error trajo otro error, y hay que darle voces. Siento que ahorita la sociedad civil tiene voces, tenemos que apoderarnos de esas voces para hacer el trabajo que sabemos hacer. La Venezuela que yo quiero se parece mucho a mi bosque, porque lo hicimos nosotros y cambiamos todo. Cambiamos el clima, cambiamos la tierra, y generamos algo productivo y amigable con el medio ambiente. Entonces, así es la Venezuela, que yo creo que sí es posible hacerla, porque tenemos algo muy valioso. Nosotros los venezolanos, dentro de nosotros, es un sentido de la pertenencia. Muchos lo tenemos, otros lo han olvidado, pero por ejemplo, a mí me duele mucho mi tierra y no quisiera irme de mi país, y por eso lucho y por eso grito y por eso me defiendo y por eso defiendo lo que es mío, lo que me pertenece, y eso es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Raiza, de verdad que deseo por ti y por mí, por todos los venezolanos, que en la noche del 28 y en adelante volvamos a ser libres y volvamos a reconstruir al país, porque está en el suelo. Un abrazo para ti, para tu mamá, para tus hijos y para tu esposo. Siguen luchando. Amén. Ok. Muchas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. Raiza Pulido, ingeniero industrial, madre de 2 hijos, esposa, pero lleva 4 años que fue despedida en diciembre del 2019, y nunca la han reenganchado junto con cientos de trabajadores más, porque es parte de la política de estos que se llaman socialistas.
y ahora vende hortalizas y vende tortas para poder sobrevivir. Gracias, Raiza. Un abrazo. Te quiero.